Lucas capítulo 2. En este capítulo se nos narra el nacimiento y la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. Es el único pasaje que nos habla de la juventud de nuestro Señor. Pero vamos a empezar por el principio. En el verso 1 se menciona cuándo nació Jesús. Lucas nos da algunos datos históricos importantes. Por ejemplo, nos dice que gobernaba Augusto César. Este era el primer emperador romano que tomó control completamente sobre Roma, ¿no? Roma siempre fue una república con un senado, pero Augusto César tomó el control completo y podemos decir que fue el primer emperador. También en el verso 2, Lucas menciona al gobernador de la región que está ahí en Galilea y se llama Cirenio. Así que estos datos históricos pueden ser verificables. Es decir, podemos verificar realmente si estas personas existieron para poder también comprobar que Jesús existió y que nació. Augusto da una orden que todo el mundo fuera a su ciudad para ser empadronado, ser censado. Y en ese viaje de José y María, nació nuestro Señor en la ciudad de Belén. De los versos 8 al 14 hay un anuncio de los ángeles. El anuncio fue, vaya al verso 11, este es el anuncio, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este anuncio fue dado a los pastores que cuidaban sus rebaños en la noche, y estos pastores vienen a ver al niño Jesús de los versos 15 al 16. Y ellos salen maravillados de esta situación, ¿verdad? De ver al Señor, de haber visto a los ángeles y luego de haber visto al bebé. Todo lo que los ángeles le dijeron fue real, fue verdad. Así que de los versos 17 al 20, los pastores difundieron esta noticia del nacimiento de Jesús. Quiere decir que pues empezó a correr los rumores en el pueblo, en la ciudad, de que algo estaba pasando, ¿no? La verdad es que no sabían qué exactamente, pero obviamente entendían que era algo fuera de lo normal. Dice el verso 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea que ellos corrieron la noticia, corrieron la voz. Esta siguiente parte de Lucas nos habla de la presentación de Jesús en el templo. En el verso 21, vaya al verso 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Era un mandato de Dios a través de la ley que cada niño se fuera a circuncidar al 8º día y se presentara en el templo a Dios. Esta ceremonia de circuncisión y purificación era solamente un recordatorio de que todos nacemos con pecado. Y de esa misma manera tiene que ser quitado el pecado de nosotros. Esto ya obviamente ya no lo hacemos porque esto era un requisito de la ley. Con Jesucristo ya nuestro pecado está quitado, limpio, y ya no practicamos esto. Pero sí lo que practicamos es la presentación de los niños. Por eso de los versos 22 al 24, si usted lee de esos versos, usted va a ver la presentación de Jesús y una ofrenda. Jesús no fue bautizado cuando era niño, fue presentado. Él se bautizó de adulto. Por eso nosotros tomamos esa costumbre, solo una costumbre, no es nada doctrinal, acerca de presentar a los niños cuando son bebés y dedicarlos a Dios, así como Jesús fue presentado en el templo. De los versos 25 al 32 aparece un personaje que pues ya no vuelve a aparecer, aparece allí, ya no más lo leemos, se llama Simeón. De estos versos, repito, versículos 25 al 32, pues nos habla que este hombre era un hombre justo, un hombre piadoso, y que Dios le había prometido antes de que muriera ver al Salvador. Y ahí se nos narra cómo Simeón en el verso 28, el mismo día que Jesús fue presentado, es el mismo día que Simeón, movido por el Espíritu Santo, va al templo y ve al Salvador. Y dice el verso 28, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. A Simeón se le concedió en su vejez, antes de morir, ver al Salvador, y eso es lo que él estaba esperando.
Después aparece otro personaje de los versos 36 al 38. Es una mujer. Este personaje se llama Ana. Dice el verso 36. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Esta mujer también muy piadosa, muy entregada a Dios, quedó muy joven, viuda, y se entregó completamente al servicio de Dios. Ella profetizaba acerca del Señor Jesús. Dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Lucas menciona a estos dos personajes, repito, históricamente puede ser comprobado. Lucas está diciendo, no nada más fueron los ángeles, no nada más fueron los pastores, o sea, hubo mucha gente que Dios les empezó a revelar que Jesucristo, el niño, el bebé, era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Bueno, en la siguiente parte, de los versos 41 al 50, es el único evento que tenemos de Jesús siendo joven. Es el único evento que tenemos, no hay otro registro. Dice el verso 42, y cuando tuvo 12 años, Jesús tenía 12 años, ¿no? Ya Lucas va avanzando en su relato, lo va poniendo en orden. Era un bebé, era un niño, y ahora ya es un jovencito, un adolescente de 12 años. Dice que subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ellos cada año tenían que subir a Jerusalén por las fiestas anuales que se hacían. Esto nos hace ver que los padres de Jesús eran muy piadosos, muy entregados a las cosas de Dios, ¿no? Y este Jesús adolescente se les pierde, verso 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Jesús se pierde y podemos ver que se quedó en el templo. En el verso 47 vemos, o bueno, de los versos 46 al 50, vemos que Jesús está con los maestros de la ley y está hablando, preguntando y contestando durante 3 días. Imagínense, un niño, un jovencito de 12 años, discutía la palabra de Dios y se asombraban los oyentes, se maravillaban. Dice el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahí lo encuentran, discutiendo cosas de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Hermoso, ¿verdad? Bueno, María, su madre, le reclama, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús le contesta, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero el verso 51 nos dice algo muy interesante. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Fíjense, Jesús siendo el Hijo de Dios, Jesús ya, creo yo, ¿verdad? Entendiendo, él habla de su Padre, que no es José, está hablando los negocios de mi Padre, está hablando del Padre Celestial. Sin embargo, Jesús cumplió sus responsabilidades como hijo, como hermano, trabajó como pues cualquiera de la familia, amó a Dios, demostró ser fiel en todas esas pequeñas responsabilidades. Perdón, lo que nos habla de que nosotros también tenemos que comprometernos con estas responsabilidades que nos tocan día a día. No por tener un ministerio, no por ser un llamado de Dios, debemos dejar nuestras responsabilidades. Jesús nunca lo hizo. Él se mantuvo sujeto y obediente a sus padres. Finalmente, en el verso 52 nos dice que Jesús creció en 4 áreas. Jesús crecía en sabiduría, 1, en estatura, 2, en gracia para con Dios, 3, y en gracia para con los hombres. Jesús no nació como un superhombre, Jesús no nació como un Dios, no, Él se desarrolló a medida que iba creciendo. Obviamente Él era Dios, pero fue desarrollándose como un ser humano. Pasó por un desarrollo espiritual, físico, natural, y podemos ver por este verso que ese desarrollo fue perfecto, porque Él se desarrolló en todas las áreas de su vida. Bendito sea nuestro Señor, que tomó ese cuerpo de hombre, ¿verdad?, para venir a morir por nosotros, pero también para enseñarnos cómo debemos crecer también en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Dios les bendiga.